exhibición, una, em, una exhibición que siempre está acompañada de maestros y maestras como las que en la tarde de hoy nos acompañan. Voy a permitirme, antes de darle la palabra a mi colega Rito Alberto Torres, subdirector técnico de la entidad, quien va a hacer una presentación inicial sobre todo el tema de los materiales. Voy a presentar a los colegas que nos acompañarán esta tarde. Tenemos el gusto de presentarles a Julia Sabogal. Julia es cineasta, autora de Un día yo pregunté, en 1970, que obtuvo el primer premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, FIPRESI, en el Festival Internacional de Cine Documental de Oberhausen, en Alemania, en 1971, con créditos de producción en ¿Qué es la democracia? De 1971 y Los hijos del subdesarrollo de 1975. Julia resalta en su perfil la actividad de investigación de los temas y elaboración del libreto en borrador con respecto a las películas documentales de Carlos Álvarez, gran maestro del cual hablaremos en la tarde de hoy, por supuesto de su cinematografía, por supuesto de su legado, una persona entrañable para la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y sin lugar a dudas un director muy importante para la historia de la cinematografía colombiana. Nos acompaña también alguien de casa, que es el maestro Augusto Bernal. Augusto es sociólogo de la Universidad Nacional, crítico de cine, historiador y editor, cofundador de la Escuela de Cine Black María, editor de Arcadia Balcine, Arcadia Textos, Betty Blue, director del Departamento de Cine del Mambo en Bogotá. Hace poco te estuvimos pensando allá, Augusto, en la sala Los Acevedo, haciendo exhibición de cine experimental. Director de la Cinema Distrital, productor de programas para televisión, cine, cultura y audiovisuales. Así que creo que estamos bastante bien acompañados para hablar de la obra de Carlos Álvarez y del impacto que tiene no solamente en la cinematografía colombiana, sino también en la manera de entender el papel político del cine colombiano y latinoamericano, porque Carlos es un hombre que sin lugar a dudas tuvo una influencia también muy importante en el cine latinoamericano. Así que, Rito Alberto, te doy la bienvenida a este nuevo espacio de memoria activa, no sin antes agradecer el trabajo de contexto que nos vas a presentar sobre la obra de Carlos y por supuesto sobre el trabajo de contexto sobre el material que vamos a ver en la tarde de hoy y que nos van a ayudar a entender, a analizar, a poner en valor actual nuestros invitados de hoy, tanto Julia como Augusto. Buenas tardes, Rito. Buenas tardes, Alexandra Falla, directora de la Fundación, a Julia Sabogal, maestra indiscutible del cine colombiano, y a nuestro colega y amigo Augusto Bernal. Para conmemorar la despedida de esta tierra, su regreso a la madre tierra del maestro Carlos Álvarez, hemos propuesto que en el día de hoy hablemos de Carlos Álvarez como crítico cinematográfico, sus primeras participaciones, autor de publicaciones importantes y decisivas en la historia, en la historiografía del cine colombiano, su papel como pedagogo, su papel como realizador documental, otras producciones que él realizó y lo que usted acaba de señalar, que es la parte de Carlos Álvarez como cineasta político y militante, mirar la posibilidad, ya que estamos con personas que nos pueden apoyar en nuestro proyecto de una colección de cine político y militante que la Fundación ha venido trabajando desde hace tiempo y finalmente dar la ficha técnica y de preservación de las dos películas que vamos a ver. Colombia Asalto 1968 y Colombia 1970. Me parece que debemos entonces empezar por decir que el maestro Carlos Álvarez nació en la ciudad de Bucaramanga en 1943
y que desde muy joven, ya en 1959, como se pueden dar cuenta, se inició como crítico de cine en el diario Vanguardia Liberal hasta liderar el papel que tuvo en la página semanal de cine que dedicaba a este diario. De los años 62 y 64 son vitales para la formación de Carlos Álvarez porque entró en contacto con el maestro Fernando Birri y estuvo en la Escuela Documental de Santa Fe, una de las, digamos, momentos más importantes para la formación de lo que más adelante se llamaría el nuevo cine latinoamericano. No en vano, Fernando Birri hace parte de la creación de la fundación del nuevo cine latinoamericano y es una de las piezas fundamentales, de los personajes fundamentales para el nuevo cine latinoamericano. Entre 1965 y 67, en la actividad de Carlos Álvarez estuvo en la crítica para la revista Guiones y para Vanguardia Liberal y el magazine dominical del Espectador cuando ya se trasladó a Bogotá. En 1968 su primera participación internacional con Asalto en la muestra de cine documental de Mérida y en 1969 participa en Pesaro, en Italia, en la cuarta muestra, con una ponencia Colombia, una historia que está comenzando, donde hacía referencia al cine colombiano. Luego está la labor que realizó entre 1975 y 1968 en la revista Cuadro cuando lanzó el manifiesto El Tercer Cine Colombiano. En 1982, una obra muy importante, el cortometraje del sobreprecio, datos 1970-1980, editado por la Cinemateca Distrital. En 1984, una década de cortometrajes colombianos 1970-1980, que precisamente le editó nuestro invitado Augusto Bernal en Borradores del Cine, la parte editorial que tenía la revista Arcadia del Cine. En 1987, en la revista Cinemateca, un análisis muy importante que tituló Carlos Álvarez. No alcanzó a cumplir 15 años, análisis sobre el cortometraje en Colombia. En 1989, la Universidad Nacional le publica sobre cine colombiano y latinoamericano. Ahí estamos viendo en la diapositiva la fotografía de la carátula de este libro. Y en 2007, Los orígenes del cine colombiano, que es una cátedra anual de historia realizada por el Museo Nacional de Colombia. Y ahí, ¿Se le fue el audio a Rito? No. No, ¿No? Ah, ¿tú no me estás oyendo? yo estoy, todos están. Bueno, los orígenes del cine en Colombia, que es una participación a través de la Fundación Patrimonio Fílmico de Carlos en esta cátedra de historia y un texto muy importante para visualizar y entender la llegada del cine en Colombia y los primeros exhibidores. No sé si hasta esta parte, Alexandra, ¿me estás oyendo? Te estoy oyendo muy bajito, no sé por qué, Rito. Bueno, voy a hablar más duro, pero listo, aquí está una primera parte. Yo quisiera un poco Listo. hablar con Julia de estos primeros momentos, porque me parece que son unos primeros momentos que de una u otra forma marcan como esas distintas líneas que posteriormente trabajaría Carlos. Es decir, casi que de entrada uno ve en sus inicios el tema del compromiso político, el tema de la formación, el tema del análisis del contexto cinematográfico en Colombia. Y quisiera allí, Julia, que nos contaras cómo es ese inicio y si realmente desde el comienzo Carlos tiene esta visión que realmente es lo que hace más importante su legado, porque es un legado que tiene como muchas aristas y como muchas líneas que yo empiezo a ver dibujadas en esos primeros momentos. Julia. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando Carlos se va a la Argentina, él le tuvo que pedir al papá que le autorizara a viajar porque él era menor de edad. Y en esa época el padre era el que tenía la potestad y bueno, el que firmó el papel. Y Carlos en un principio estaba interesado, cuando se fue,
aun cuando ya había escrito algo en Vanguardia, de todas maneras él estaba interesado, como veo yo las cosas, en buscar el medio de expresión que él quería escoger o trabajar o definir. Entonces, él se va más que todo interesado en los cómics, que empezaban a moverse esos cómics de Kino y de todo eso que salen ya, y también en las historietas como Tarzán y todo eso, que eran historias dibujadas, digamos, para llamarlas de alguna manera. Pero para él realmente, yo pienso que lo que realmente ya lo ubica y lo define a él es el encuentro de él con Birri. Contribuye a que él defina su visión, no, su medio que él quiere utilizar, porque siempre Carlos unas veces quería ser escritor, quería ser crítico, eso está bien, pero Escribía también quería bien, expresar escribía bien. con el documental, Okay. porque él consideraba que el documental era el que podía él expresar y hacer la crítica, pero al principio Carlos realmente, a ver, todo el conocimiento de Carlos estaba orientado al cine, pero Carlos no conocía a fondo, digamos, todo lo que había pasado de la violencia, de la historia, de todo eso. Y como yo tuve una infancia tenaz de violencia, eh, yo sí le pude contar y hablar mucho con él de todo ese proceso que se había vivido en los años 50. Cuando yo estaba pequeña, mi papá era un liberal gaitanista perseguido, y eso marcó un poco y hizo que yo siempre estuviera pendiente de lo que ocurría en este país. Yo creo que desde los 10 años yo empezaba a leer todo cuanto salía de información, además porque vi la violencia, la experimenté. Entonces eso acabó como de influir en eso, porque además a mí el cine y el teatro me habían gustado mucho, porque en mi casa se leía mucho y se estudiaba mucho eso. Mi mamá era fanática del cine y del teatro, porque había una revista que se llamaba Ekran, eso es como jurásico realmente, y había una revista que se llamaba Ekran y publicaban, mi papá la llevaba siempre a la casa, se la llevaba a ella, y publicaban biografías y comentarios de las películas de la época, ¿cómo se llamaba? Bueno, las personas de esa época, Clark Gable y Lo que el viento se llevó, y la actriz que se me olvida el nombre Vivian Lee. que hace después Casablanca. Ah, Ingrid Entonces, Bergman. yo estaba muy interesada en todo eso, pero a la vez también en la otra historia. Entonces, realmente sí trabajamos mucho en eso. Y se presenta preciso el asunto de la universidad, de la toma del ejército. Y él hace esa conexión y empezó a trabajar en ese documental. Y yo creo que a partir, sobre todo, pues ya de la influencia de Birri y todo, ya él definió qué era lo que quería hacer y qué le interesaba hacer. Augusto, hablemos Sí, un poco de este vínculo con Birri y obviamente un poco de esta primera fase que ya empieza a tener un alcance internacional, porque digamos que eh, nos cuenta Rito en esta contextualización que hace, que ya en el 85 estaba en el comité de cineastas, bueno, luego se vincula a San Antonio de los Baños, es decir, ¿cómo empieza a darse esa relación con Birri que está contándonos Julia, que es muy importante, pero también eso, cómo le Yo empieza a dar creo una que, perspectiva internacional al tema? yo creo que hay un elemento histórico muy importante que es pues el triunfo de la Revolución Cubana inevitablemente,
y a la par la creación del cine imperfecto de Julio García Espinosa, que Mm, para, que para todos creo que es importante saber los dos encuentros muy importantes de cine que hubieron en Mérida, Venezuela, y en Viña del Mar. Hoy mm. esta mañana hablando con Gustavo Barrera, me hablaba precisamente de esos encuentros y traíamos a cotación el cine de Carlos y el cine de Alberto Mejía, que está perdido, con una película que se llama Yo soy Bolívar, soy algo de Bolívar. Entonces creo que eso fue muy Bolívar, ¿dónde interesante estás y que no te veo? Bolívar, Bolívar, ¿dónde estás que yo te veo? Sí, gracias. Entonces, en ese cuento, el papel que hizo Fernando Birre en el cine del litoral, sobre todo esa película que se llama Tire Die, que es determinante, y Los Inundados, creo que hablando alguna vez con Carlos, si mal no recuerdo, hablaba de la importancia de ese cine imperfecto que marcaron los cubanos y la reunión de esos eventos de cine también determinó un contexto político que hace que Carlos después sea miembro del comité de directores de América Latina y por ende, si ustedes miran, Birri también fue el primer director de la Escuela de San Antonio de los Baños y ahí está Carlos, o sea, hay una relación que se fue madurando y de alguna manera va a aparecer también otro personaje que tal vez Julia me pueda ayudar, que es Mario Handler, el de Me gustan los estudiantes uruguayo, que también hace Perdón, cine Mario. político y caricaturas como las que hace Carlos. Mario Handler, uruguayo, radicado en Venezuela, productor de una película de Dunab Guzmán que se llama El día de Me gusta, el de las mariposas S.A. Mario Handler. En la El otro muestra, es perdón, en la muestra de Mérida estaba Mario, sí. correcto, claro, Yo a la de Pésaro ahí no se fui. reúnen todos. Y hay algo muy importante que por primera vez hay una reunión latinoamericana en el sentido de que todos hablan español, salvo los brasileños que hablaban portugués, y ahí es donde se conoce a Glauber Rocha y a Nelson Ejé. Pereira dos Santos y todos los demás. Esa es una historia muy interesante para poder eh, conocer el cine latinoamericano en una modalidad mucho más amplia. Perdón, y Bueno, había, antes de hablar a Rito Alberto, nuevamente le doy un saludo muy especial a nuestro colega Germán Pérez del canal Zoom, que siempre apoya toda la difusión de este Memoria Activa y que trabajó precisamente con el maestro Carlos Álvarez en el tal de Jorge Fraga, otro personaje entrañable a quien tuve sí, la fortuna de conocer y con quien pude trabajar en la universidad externado en su fase de docencia. en el me hice maestro. Listo. Creo que es muy importante enfocar, como ustedes llevan la conversación, en Carlos Álvarez como pedagogo, como maestro. Y ahí quisiera destacar algunos hitos, como el que ya ha dicho Augusto, miembro fundador del Comité de Cineastas de América Latina, pero también miembro fundador de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y de su Consejo Superior. En 1986-87 es profesor en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, profesor de dirección. Hay un muy bonito recordatorio en la página de la Escuela Internacional de Cine. En 1988, al lado de Isabel Sánchez, de Fernando Vélez, de otros maestros, fundador y primer director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Nacional. Luego, profesor en el 88 hasta el 97 de esta misma escuela, es profesor de documental, y en 2001-2007 decano de la Facultad de Producción de Cine y Televisión de la Corporación Universitaria Nueva Colombia, actualmente Universitaria Agustiniana. No sé si les parece que podamos abordar esa faceta tan importante del maestro, de su afán por la pedagogía, de compartir sus conocimientos y de formar a las nuevas generaciones. Más de eso, Rito, yo creo que hay que ponerlo en contexto y ver cómo Carlos es un personaje pionero en este tema, porque tú sabes que los primeros cineastas colombianos realmente no se forman en Colombia. Entonces, digamos que un poco más allá de la visión de maestro de Carlos, que era indiscutible, también siento, y lo hablé con él alguna vez, que había un compromiso por profesionalizar la formación
de los cineastas en Colombia, que hasta muy entrados acá tenían que ir a estudiar afuera para poder hacer cine. Entonces creo que allí había un compromiso muy serio de su parte de decir, oigan, necesitamos formar gente para hacer cine de otra manera distinta. Julia. No, pues realmente yo creo que es muy importante el trabajo de Carlos como docente. El legado de Carlos en esa área es muy importante. Hay alumnos que dicen, pero es que Carlos nos abrió los ojos, nos hizo ver la realidad, nos mostró qué cine era el que valía la pena. ¿Sí? Y hay muchos testimonios de alumnos y alumnas de Carlos que realmente tuvieron una gran influencia y es muy importante ese legado de él como docente, como maestro. No sé, yo en la reseña ahí puse algo de que Carlos, hombre de cine, que siempre vio la importancia y la necesidad de demostrar esta realidad de nosotros tan complicada y tan llena de problemas y de injusticia. Eso era para él muy importante, ese punto. En las lides de formación con Black María, y creo que en ese sentido eres un conocedor de primerísima mano de todo el trabajo de Carlos en términos de profesionalizar la formación de cine en Colombia, porque como vemos aquí en lo que nos cuenta Rito, fue pionero en muchas escuelas, o por lo menos de las más importantes. Y ahí hay un dato interesante que me acabo de acordar mientras ustedes hablaban, es, hablando de Birri, que es muy vital, la llegada a Colombia de Adelki Camuso, el fotógrafo de Cuartico Azul, que formó mucha gente, entre esos yo tomé cursos en el CPA con Álvaro Johansson, y era muy amigo también de Carlos en la parte fotográfica, y él hizo muchas cosas acá, el argentino. Adelki Camuso, fotógrafo de películas de Fernando Birri, o sea, hay toda una compaginación de situaciones, y a eso había que agregarle que cuando tiene el decano de la Facultad de Nueva Colombia, que después se convirtió con los años en la Uniagustiniana, que era un encuentro ahí que tenían con ACOTV, que hay que saberlo, era una especie de filial y después se pasó a la Agustiniana. Es muy importante ver que la primera de todas fue la de Johansson, pero eran talleres. Después viene Unitec, que es la escuela de cine más antigua a nivel, digamos, privado de América Latina. La otra es la de México. Luego sigue la Nacional, la de Lumière, que estuvo con Pepe Sánchez, Black María, y ahí en adelante surgieron cualquier cantidad de escuelas, pero Carlos de alguna manera fue un promotor impresionante en la Nacional, y fue como un reloj, sobre todo porque antes de formar la de la Nacional él tiene un texto publicado, creo que en Cuadro, hablando del trabajo que hacía con los estudiantes de artes de la Nacional cuando subían a Monserrate, cuando la estaba haciendo después Mayolo y Jorge Silva. Entonces les empezó a hacer trabajos de storyboard y trabajos como de animación, que es lo que más le gustaba de los muñecos animados, al igual que Hernando Salcedo Silva, que era otro gran coleccionista de cómics. Rito Alberto. Perfecto. Entonces, como lo dice Julia, abriendo los ojos, la realidad colombiana es la que el maestro hace, y hay dos etapas en la vida de Carlos Álvarez. Una de su trabajo autoral propio, en la cual le colabora mucho Julia Sabogal de Álvarez, y otra que es también con la colaboración en algunos casos de Julia, es un trabajo por encargo. Vamos a abordar primero las películas de él, que ya las están viendo los títulos. Son la primera etapa de 1968 a 1970, porque en verdad yo he puesto aquí, un día yo pregunté de Julia Sabogal, que entre otras cosas, para los años de 1970, Julia es pionera en la realización como mujer de las películas documentales. Solo Marta Rodríguez
y Gabriela Samper la preceden, pero y gracias a la colaboración también con Carlos, obtuvo premios, como se pueden dar cuenta en estas películas de cortometraje, bueno, que es La democracia es 39 minutos, se aborda la realidad nacional, pero también estas películas salen fuera de Colombia y en importantísimos festivales como el Festival de Cine de Oberhausen, el festival de cortos más antiguo del mundo, obtienen premios y son destacadas tanto Asalto, Colombia 70, que es La democracia, un día yo pregunté, y luego vienen las películas del siguiente periodo de Carlos, que son Los hijos del subdesarrollo, eh, Introducción a Camilo y El Peñón, que es una película muy curiosa, hecha que está inconclusa, que está trabajando en este momento Isabel Restrepo, gracias a la colaboración con amigos de la Cinemateca Uruguaya, que recoge los momentos en que las familias son desplazadas del municipio del Peñón para poder inundar todas las tierras y empezar la hidroeléctrica de Guatapé. Este es el primer periodo. Quiero destacar una cosa muy importante y es que Julia y otro grupo de personas han mantenido vivo el recuerdo de Carlos y es posible acceder a copias de estas películas y a información y a fotografías inéditas muy explicativas a través de esa página web que tienen ellos y que mantienen y que sostienen, carlosalvarezcine.com. No sé si esta primera parte la podamos ver así y luego miramos la parte de las películas por encargo que hizo Carlos. Yo quisiera preguntarle, cuando uno ve las reseñas de estas películas, sin dudas todas con un gran compromiso social, retratando esa difícil situación a la No, yo acabo a las que hace 5. referencia Julia, siento que aquí había un trabajo en equipo y quiero hablar un poco sobre ese en equipo, es decir, cómo se planteaban cineastas, Julia y Carlos, cómo se planteaban los proyectos, quién aparecía con las ideas de hacer alguno de estos proyectos y cómo se desarrollaban los proyectos en equipo, porque en verdad un poco lo que voy a sacar al perro porque va a llover, espero que no llueve. eres parte vital de todos los proyectos, es decir, no podríamos contar la historia de Carlos sin Julia, y en ese sentido quisiera hablar un poco de ese trabajo en equipo. Bueno, pues generalmente lo que se hacía, yo creo que Gustavo hacía parte de todo eso, Gustavo Herrera. Generalmente yo hablaría, por ejemplo, de Los hijos del subdesarrollo, porque Asalto fue algo que se lanzó Carlos a hacerlo. Colombia 70, pues también se hizo. Carlos, vivíamos prácticamente enfrente y vimos todo eso y se resolvió hacer la película. En Los hijos del subdesarrollo, que ya tiene todo un guión más elaborado, más complicado, más, como te dijera yo, se necesitaba más equipo de aporte de mucha gente. Entonces lo que se hacía era que había un libreto tipo borrador donde se decía esto, queremos hacer esto, mostrar esto, y se hacían muchas reuniones y se oían muchas opiniones. Además que se hacía un trabajo en los barrios, porque yo me acuerdo porque yo cargaba el proyector y se iba a los barrios y se llevaba a Asalto, se llamaba Colombia 70, tal vez se habían conseguido algunas cosas, yo no sé si de Mario, y tal vez algo que se consiguió, yo no me acuerdo, a través de que era un documental que yo no recuerdo el nombre, muy pequeñito, que mostraba una realidad también, yo no me acuerdo mucho de qué país, importante por eso la reunión de Pésaro, porque ahí se encontró con mucha gente que estaba haciendo cosas muy parecidas. Y lo que era el equipo de gente, éramos varios. Me acuerdo cuando se intentó hacer una película con Arzuaga. Eso, estaba Pepe, estaba Olga Quiñones, estaba Carlito Sánchez, estaba Gustavo, y era como todo un combo de gente
que aportaba cosas y que aportaba ideas y que criticaba, que decía, no, pero es que esto no, yo a veces peleaba mucho, sobre todo por los cierres de las películas, sí, porque es difícil, digo, porque si uno, yo he mostrado esta otra realidad, y ahí qué sigue, qué se hace, vamos a seguir así o qué hacemos, qué propongo. ¿Cuál era el objetivo de estas exhibiciones? Oír opiniones de la gente, saber si lo que se estaba, el trabajo, es decir, las personas veían en pantalla y entendían si se estaba hablando con claridad. La claridad era importante. El trabajo en los barrios era muy importante por eso. Que de golpe la señora que nos estaba atendiendo decía, ay, pero mire, claro que sí. O que decía, ay, no, eso no funciona así, eso no es. Eran unos críticos, pero es que mira, en Colombia todo el mundo, a mí me fascina cuando voy en taxi darle cuerda al taxista. El taxista colombiano es sociólogo, es crítico de cine, es economista, es impresionante. Y siempre era esa charla con la gente, la que alimentaba y la que enriquecía un proyecto. Aló. ¿Qué parece este momento? Te escuchamos, Rito. Bueno, entonces hay otra parte de la obra de Carlos que es la que tiene que ver con producciones por encargo y es una temprana película de 1967 que es Antioquia en Marcha, que es un producto, digamos, que busca enaltecer el desarrollo del departamento de Antioquia. Luego está Medellín 78, que son los Juegos Centroamericanos en el Caribe, pero aquí hay una propuesta de Carlos de ver los Juegos desde otro punto de vista, no solo el de los grupos de deportistas que se enaltecen por la consecución de medallería, sino ver desde otra óptica. Y para esa época también vino aquí a Colombia, a Medellín, Jorge Fraga, que venía con el ICAI a filmar estos Juegos Centroamericanos y el Caribe porque había una presencia de la juventud cubana en estos Juegos. Aldea Dorada, señora. Jorge Fraga ya había hecho el mismo trabajo para los Panamericanos de Cali. Recuerda que el material que tuvieron a bien compartirnos los cubanos, que encontramos ahora en La Habana, en la oportunidad de visita que yo tuve allá, y nos encontramos con que Fraga ya había hecho una primera incursión en ese tipo de cubrimiento de los equipos cubanos en los Juegos, en los Panamericanos del 71 en Cali. Sí, estos dos, Medellín 78 y Aldea Doradal, que es una película de promoción turística de esta parte del país, fueron cortometrajes que el maestro Carlos Álvarez hizo para productoras, en este caso Aves Asociados y Cine Estudio, pero que pasaron por las pantallas, al igual que el diseño en la cultura agustiniana, como parte de los cortometrajes que se exhibían de sobreprecio, los llamamos, antes de la exhibición de los largometrajes de largo extranjeros. Y finalmente, en lo que nuestras indagaciones, pues tenemos la película que Carlos le hizo a Jorge Fraga, Carlos Álvarez a Jorge Fraga, y que se llama Y me hice maestro. Esta es como, digamos, parte de otros trabajos. Hay otros trabajos de Carlos Álvarez, por ejemplo, para el programa audiovisuales de la programadora de audiovisuales, un día en la vida de, por ejemplo, dedicado a Enor Roldán. A Enor Roldán, que es el director del Hijo de la Choza, él se desplazó hasta Bello, porque él vivía en Bello, y entrevistó a este personaje, que es un personaje que era obrero en el ferrocarril y terminó haciendo cine, 3 películas, El Hijo de la Choza, El Llamado de la Selva, y una película también sobre la inundación de Guatapé. Curiosamente, Carlos también
trabajó eso, y en Roldán, el director de cine que él llamaban ahí. Eso es, digamos, una parte del resumen del gran trabajo que Carlos hizo también. Carlos fue el primer director de Unimedios, cine, radio y periódico, y ahí también pudo dar pues cuenta de sus actitudes, de su oficio como productor y como coordinador de programas de divulgación y comunicación. Augusto, ¿por qué Y nunca ficción? Yo sé que tú fuiste muy cercano a Carlos. ¿Por qué no? Es decir, uno puede trabajar temas sociales a través de la ficción, a través del documental, pero claramente Carlos tuvo su decisión por el documental. ¿Por qué no la ficción? porque él siempre pensaba en la relación social y política. Y en eso tengo varias anécdotas y agrego algunas cosas muy interesantes que dijo Julia para todos los que nos están atendiendo. Cuando habla de Pécharo, habla de Lino Minichelli, gran director de Pécharo, que es casi como la continuación europea de lo que fue el encuentro en Latinoamérica. Es un punto importante. Y ahí va a aparecer un personaje vital que era muy, muy, muy amigo de Carlos, que se llama Peter Schumann. Y lo digo públicamente porque la gente lo sabe, pero no lo quiere decir. Él fue el que aprovechó a Schumann para hablar en Cannes para que recibieran Rodrigo D. Esa es la razón. Ahí aclaro eso y lo dejo públicamente como juramento. Gracias a Carlos, Víctor Gaviria estuvo en Cannes por Peter Schumann, gran amigo que tiene un libro sobre el cine latinoamericano. Ujú. Eso, eso creo que es muy importante. Ahora, el trabajo de Carlos también, el trabajo de, Desconoce. Ca- el trabajo de Carlos también fue apedreado, como Jesucristo cuando dijo, el que no haya pecado que lance la primera piedra, y esa primera piedra la lanzó alguien que manejaba el magazine dominical del Espectador, que se llama Guillermo González, cuando hizo Aldea Dorada, que está publicado para que no haya dudas, diciendo que él estaba haciendo cine a Pablo Escobar. Ese es un dato interesante para la historia si algún día se cuenta. Ujú, sí. No conocíamos esos dos datos súper interesantes. ¿Y es el mismo Guillermo González de Número posteriormente? Correcto, Ok. correcto, el que después hizo un trabajo sobre su padre para el 9 de abril de 1948, ya que se habla de la violencia, que eso hace también que Carlos supiera mucho sobre la violencia política de los años 50, 40 y 50. Continúa, Rito Alberto. ¿Será que Julia tiene alguna anécdota sobre esta parte? Sobre el tema de por qué no ficción y solo documental. Me parece importantísimo. Sí, porque es una decisión política, ¿no? Hola, Julia. A ver, Estamos, ahí, Hay ayúdenle a Julia con el micrófono. si puedo dar a otro ver, dato qué sobre pena. Ay, Claro. otro dato con Carlos. habla Augusto, dejemos que hable Julia, ya vuelves tú a retomar la palabra si te parece. Ok, gracias. Julia, Gracias. ¿Ya? sí, señora. A ver, lo de elegir solo el documental. Pues bueno, mira, a ver, un problema que había directamente, pues interesaba, no es porque no se pensara que con el documental también no se podía hacer algo también de importancia social o del tema que nos interesaba, sino que había una cosa que era mucho más complicado, muchísimo más complicado, recursos, eh, miles de cosas, el tiempo. Carlos trabajaba y trabajaba y trabajaba porque pues no había así mucha facilidad para tener nosotros lo que se necesitaba. Entonces, yo a mí me gustó, mejor dicho, yo quise y tuve escrito un libreto sobre la violencia que yo experimenté, que vi y que fue víctima mi familia. Entonces, yo una vez hablando, creo que fue con Isabel Restrepo, decía,
yo hablé con Blas Emilio, hablé con Blas Emilio de Tortúa y con Birri cuando estuvo acá. Y le conté la película y me decía, no, pues si me la puede contar en 10 minutos es porque ya está lista. Y a Carlos le gustó muchísimo, pero no había, nunca hubo los recursos para hacer eso. Yo tuve eso. Y yo decía, lo que definí es que no quiero que en la pantalla haya una sola gota de sangre. Ok. ¿Quieres retomar, Augusto, que nos dijiste que querías contar otra anécdota? Sí. Sí, respecto a lo que dice Julia de Birri, es cierto, porque si miran la obra de Birri, realmente es un gran documentalista y su único trabajo, si no estoy mal, que hizo fue un señor al lado un señor con unas alas enormes que es bastante Ajá. criticada, es su única Sí, ficción claro. donde él actúa, porque el resto, el trabajo que hizo Todo documental. sobre poesía y que son unas cosas maestras entre ficción y documental espectaculares. Eso creo que es clave. Ahora, algo que tú decías también muy interesante fue el trabajo del cruce. Ahí estaba Carlos Álvarez, Pepe Sánchez, Barrera, Jorge Mora, que es una película inacabada, El Cruce, que yo insisto y lo digo públicamente también, ahí se basó este señor de Amores Perros. Eso es más claro que el diablo, porque es una película mítica que, es más, el negativo estuvo el positivo, un negativo estuvo, un copión, perdón, estuvo en la Cinemateca Distrital, no sé qué habrá pasado y creo que José Luis, el hijo de Arzuaga, estaba interesado en retomarla para editar, pero eso creo que está todavía en ciernes. Hay una anécdota ya para terminar mi charla acá, es que con Carlos antes de fallecer estuvimos hablando muy bien de la crítica de cine en Colombia, que era algo que me interesaba, y hablábamos de las dos revistas donde él estuvo, y terminamos haciendo una encuesta bien interesante que la tengo en borrador con puño y letra de él y mía, para hacer una investigación sobre la crítica de cine de aquellos críticos que pertenecían al Partido Comunista Colombiano, que no los dejaban escribir en El Tiempo y en los periódicos nacionales, sino con seudónimo. Esa es una deuda eterna que tendré con Carlos toda la vida. Qué interesante, Augusto. Rito, se nos va acabando el tiempo, Rito. Te pediría que hiciéramos la presentación de los materiales que vamos a ver. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutitos antes de invitar a nuestros asistentes de la tarde a disfrutar del material que hemos preparado el día de hoy. Sí, solamente destacar la importancia que en este libro de Gloria Pineda Moncada, Cine Político Marginal y Colombiano, le asigna a la obra del maestro Carlos Álvarez y al afirmar que el cine político militante, que ella llama marginal, es un movimiento de crítica política e intervención social que pasa de una lucha de gremio en defensa de los derechos de creación de los cineastas a una lucha social que consideraba la revolución como medio para la liberación social. Y en ese sentido, pues queremos mostrar solamente rápidamente el grupo de películas a las cuales tenemos acceso para hacer una colección de cine político y militante colombiano, que es uno de los fundamentos del cine nacional a partir de los años 60 y 70 de la cinematografía colombiana. Si tanto por un lado está esta parte del cine político y militante, aquí hay otra serie de películas y bueno, ese es nuestro proyecto que queremos desarrollar y de una vez plantarle a Julia que por supuesto estará presente y que queremos contar con esa vinculación para desarrollar este trabajo. Sí, esa es una colección que tenemos pendiente, Rico Alberto. Esa es la que tenemos pendiente y estamos desde ya promoviendo para lograr que nuestros amigos aquí presentes nos apoyen en la poder concretarla. Nos demoramos como 4 o 5 años haciendo la colección de cine silente porque no es fácil conseguir los soportes, no es fácil conseguir las autorizaciones. Tú sabes, Alexandra, todas las gestiones que hay que hacer. Entonces, pero creo que este es un pendiente que tenemos con el país porque es
es una parte bien interesante. No se han hecho colecciones sobre este cine. Comparto con Rito que me gusta más el cine comprometido políticamente que marginal. No me gusta mucho el título de marginal, me gusta más el cine con un compromiso político y creo que sí sería muy interesante y estará invitada Julia, por supuesto, a ser parte de esa colección. Exacto. Asalto es la película de 1968 que combina las imágenes y fotografías fijas del acontecimiento que había ocurrido en el año 1967, cuando la fuerza pública violó la autonomía universitaria e invadió los predios de la Universidad Nacional y hubo una respuesta por parte del estudiantado en enfrentamientos con la policía, pero nuestro querido director y maestro Carlos Álvarez combina con el movimiento en general que nos acerca a mayo del 68 y es el movimiento estudiantil en contra del establishment. Esta película recibió el premio Mención de Honor en el premio George Sardou en la tercera semana del cine iberoamericano e internacional en Barcelona. Aquí también destacar la colaboración de Julia Sabogal, del director Bayuno Diego León Giraldo, de otra serie de personas que estuvieron pendientes en la producción de que Carlos Álvarez llamaba cine popular colombiano. Los negativos de esta película no se sabe en dónde están, probablemente también es posible que se encuentren en UNAM, pero Isabel Restrepo y Julia Sabogal trabajaron a partir de los duplicados de imagen y sonido que fueron reparados, puestos para el escaneado en el Departamento de Preservación de la Universidad Nacional Autónoma de México y aprovechando que Isabel Restrepo había obtenido la beca de estímulos de la Dirección de Cinematografía, Carlos, que en su momento estaba actuando, hizo el convenio con la UNAM. Esta es la primera película que vamos a ver. La siguiente es Colombia 70, que también es una producción realizada por Carlos y que esta película tiene esa paradoja de cómo frente a la casa de donde vivía Julia y Carlos, una mujer terriblemente sola y marginada, dormía y vivía ahí, mientras que al otro lado Kodak patrocinaba la alegría de vivir, que era, digamos, lo que los productos fotográficos de Kodak motivaban a los compradores. Esta película también obtuvo un primer premio de la Federación Internacional de Prensa, la FIPRESI, y fue el segundo premio en la Oficina Católica Internacional de Cine, OSIC, durante este importantísimo festival que durante muchos años fue el centro del cortometraje y del documental en Oberhausen, en Alemania, en 1971. La copia de exhibición con sonido óptico estuvo conservada por la Fundación Patrimonio Fílmico desde los años 1986. La verdad es que esta película viene del legado que el Cineclub de Colombia entregó a esta entidad, y es Hernando Salcedo Silva, que era gran amigo de Carlos y era un solidario, una persona que acompañó a Carlos en los momentos más difíciles, y esta copia que venía de allá fue escaneada a 2K, parte del proyecto Legado Carlos Álvarez Fase 3, que es también una beca de gestión del patrimonio audiovisual colombiano del Ministerio de Cultura y se hizo en 2021. Son las dos películas que vamos a ver. Si algún comentario de parte de Julia o Augusto para dar comienzo a la exhibición. Augusto. Hay un comentario, No sé Rito. si darte la palabra, Julia. Augusto, Se me desaparece. a los dos. No sé si alguien, invitamos, por supuesto, a que si alguno de los participantes, que hoy ha estado muy nutrida la participación, y eso me da emoción, Julia, porque eso muestra la importancia de Carlos Álvarez para nuestro cine. Hoy hemos tenido casi que 36 personas conectadas en permanente. 38 en este momento. 38 en este momento. Es un número muy importante de gente que ha estado todo el tiempo pendiente de esta charla. Y lo que quisiera
antes de darles la palabra a ustedes dos, finalizar, también si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de las personas que nos están acompañando, pues bienvenidas. Tengo un datico chiquito para empezar, si quieren, si no, Julia, si Julia no tiene nada, tengo un dato bastante curioso que sirve para redondear como una especie de epígrafe a todo esto que estamos hablando. Dale, Augusto. ¿Ustedes saben a quién se debe la democracia del cine en Bogotá y en Colombia? A la religión que tanto odiaba Carlos, que se toteaba la risa cuando hablábamos, porque el cine político latinoamericano y colombiano lo vimos gracias a las monjas del Colegio María Auxiliadora y a las monjas paulinas. Entonces sigamos rezando por el cine. Gracias. Esas Que Dios te monjitas. lleve con bien. ¿Ah? Bueno, para que vean, para que Ese la dato vida. dato nadie tiene que ser uno ya de la edad de uno para saber que íbamos al María Auxiliadora cuando le dejaban entrar y la policía no lo perseguía por políticos porque estábamos en el Frente Nacional. Y las Qué buen hermanas dato, dice Paulinas, Natalia Torres Hernández. Sí, aquí que hizo el diplomado con nosotros, Rito. Hola Natalia, qué bueno que estés acá. Y también Ah, qué bien. también le doy un saludo muy especial a nuestra colega que ama a Carlos Álvarez, respeta, admira a Carlos Álvarez, que es Lisbeth de la Cineteca de Santander. Un saludo muy especial, Lisbeth, gracias por estar aquí acompañándonos. Sabemos el profundo respeto, mira, aquí la tengo en cámara, el profundo respeto, el amor y la admiración de Carlos Álvarez, porque además Carlos Álvarez, y Lisbeth lo sabe, es un personaje muy importante hay que para la decirle a región, hay para que la decirle a región. Lisbeth, Alejandra, hay que decirle a Lisbeth que uno de los grandes cineclubes que hubo en Colombia en mi época era el Hormiguero en Bucaramanga. Ella lo conoce. Y no hay nada más hormiguero que Santander, por las hormigas Y culonas, ¿no? Adriana Martínez Serna, que es nuestra compañera del Cineclub del Bombillo, aquí Ah, sí, presente desde su también. automóvil, veo que va, nos manda besos. A mí me alegra Bueno, mucho ver a tanta gente reunida y emocionada con el material de Carlos. Creo que eso de verdad, Julia, es una muestra de lo que Carlos significa, bueno, para Santander. Entiendo a Lisbeth porque es un personaje pues fundamental de la región. Saludo también a Fernando Vélez que nos acompaña, pero también para todo el tema de la formación del cineclubismo. Es decir, sin lugar a dudas el legado de Carlos es un legado muy importante y yo celebro mucho la Bucaramanga, mano, dice Lisbeth, y yo celebro mucho la generosidad de Julia y la preocupación de Julia siempre por el trabajo de preservación de la obra de Carlos, que me parece fundamental para poder hacer y para poder desarrollar este tipo de espacios. No sé si quieras decir algo más, Julia, antes de irnos a la exhibición de las películas y a disfrutar del cine de Carlos. Bueno, no, primero que todo, muchas gracias a todos estos queridos amigos, Adriana, Lisbeth, Fernando, bueno, todos los que están acá, grandísimos amigos, colaboradores, gente que se ha mantenido pues ahí firme. Digamos, agradezco muchísimo a Patrimonio todo este esfuerzo, todo este trabajo, la atención, el cuidado que han tenido con los materiales también, pues al equipo de Isabel con las restauraciones. Y yo quería plantear dos cositas, es que la película que falta restaurar, porque tiene apenas un proceso de escaneo, son Los hijos del subdesarrollo, sino que como es más larga, 45 minutos, pues vale más, es más complicado. Pero bueno, habrá que mirar cómo se logra que se restaure, porque es una película bien importante. Y otro asunto es que de los trabajos que Carlos dejó, está el de por qué matan a los sindicalistas en Colombia. Es complicado, es muy largo, tendría casi que ser una serie
está el guión y nos demoramos mucho tiempo porque todo estaba en mini, ¿cómo se llama? Es que yo para las cosas aparatos, en mini DV, bueno, eran unas cassettes miniatura que no, Jacobo me prestó una cámara que encontró, porque eso ya no se trabaja ese formato. Y fue todo un trabajo que han hecho Isabel, Daniel, para Daniel Posada también estuvo ayudando con mucho cariño, con la obra de Carlos también, con mucho respeto, y se logró digitalizar prácticamente todo el material, todas las entrevistas. En este momento está listo, sino que pues el tema es complicado, pero sí también hay que lograrlo, a ver que algo se haga, que se pueda. Pues No, yo veo no, eso más bien como una serie, porque es muy largo, es todo un recuento desde la primera huelga que hubo, pues que la dirigió una mujer que paró las máquinas de fabricato. Y hay muchas entrevistas de familiares, de personas que mataron, de personas que golpearon, de personas que tuvieron muchos problemas por estar defendiendo derechos o bueno, es complicado, pero está listo. El guión está casi, mejor dicho, hay cosas están enunciadas, obviamente. Está también toda la biografía y todos los materiales que él utilizó, todo está. Entonces, es también un trabajo que habrá que hacer. bueno, no, me comprometo desde ya a mirar ese tema con Julia, contigo, Julia, a ver cómo podemos trabajar el tema. Gracias, muchas gracias y a todos estos queridos amigos, colaboradores y Siempre he pensadores. dicho que el trabajo de los archivos es un trabajo en equipo y todos los días tenemos pruebas de ello. Y mira, hoy estamos aquí reunidos, colegas que hemos trabajado por esta memoria y que nos sentimos muy orgullosos de que Carlos Álvarez haga parte de la historia del cine de este país. Gracias. Nos vamos entonces a disfrutar del cine de Carlos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos, muy amables. Yes.